Muy buenas noches. Tenemos hoy la liturgia del día sábado 29 de junio del 2024, semana decimosegunda del ciclo B. Bueno, en realidad celebramos una solemnidad muy especial, ¿no? Es la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Entonces vamos a ubicarnos en nuestro misal. Bueno, estamos un poco adelantados por acá. Bueno, ese día hay dos misas, una, o sea, para celebrar esta solemnidad, que es la misa de la víspera y la del día, ¿no? La de la vigilia y la del día. Vamos a la del día. Se hace al conmemorarse a San Pedro y San Pablo, ¿no? Los dos apóstoles más importantes, ¿no? El uno, pues obviamente el sucesor, en el que el Señor Jesús dejó, ¿no? Digamos, la autoridad de dirigir la iglesia aquí en la tierra. El otro, el apóstol de los gentiles, ¿no? Que predicó también a los gentiles, especialmente. Entonces vamos a ver la misa del día exactamente, aquí está. Bueno, vamos entonces a la primera lectura. Tenemos del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Bueno, nos dice entonces San Lucas, ¿no? Que es el que escribe el libro de los Hechos. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Claro, eh, tenían temor de este movimiento que era considerado como un movimiento o secta del judaísmo, ¿no? Porque todos eran judíos. Pedro era judío, todos los apóstoles eran judíos, Jesús era judío también, ¿no? Y todos los seguidores. Y al sucederse este movimiento que era diferente al judaísmo en bastante grado, entonces los judíos eh, estaban en contra, ¿no? Perseguían a los cristianos, ¿no? Y obviamente como hicieron con Jesucristo, también querían hacer con los apóstoles. Entonces el rey Herodes, en este caso es Herodes Antipas, ¿no? Herodes, sí, el nieto de Herodes el Grande, el que, el de la matanza de los inocentes, ¿no? De los niños. Bueno, continúa San Lucas diciendo, esto sucedió durante los días de la fiesta de panes ácimos. O sea, estamos hablando de la Pascua, ¿no? Ya durante la semana de la Pascua eh, no se podía comer pan fermentado, ¿no? Todo era sin levadura. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. O sea, el día se dividía pues en cuatro partes, ¿no? Digámoslo, como eh, según sus horas, ¿no? Entonces estaba la hora prima, tercia, sexta, nona en el día, ¿no? Y asimismo en la noche. Entonces cada turno estaba compuesto de 4 guardias.
dos adentro y dos afuera, ¿no? De la cárcel. O sea, dos afuera vigilando y dos adentro con los presos, o sea, en este caso con Pedro. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de Pascua. O sea, la intención era ajusticiarlo, ¿no? Como a Jesucristo. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar por él. La iglesia, ¿no? En realidad la traducción aquí es la iglesia no cesaba de orar a Dios por él. O sea, todos estaban reunidos orando por Pedro. Y veremos qué tan eh, eficiente fue esta oración, ¿no? De la iglesia. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, o sea, los dos del turno, ¿no? Que estaban adentro, atado con dos cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, levántate pronto. Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo, cíñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo, ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. O sea, todo era milagroso, ¿no? Sobrenatural. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo, ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran, todo lo que los judíos querían que le hicieran a Pedro, ¿no? Muy probable que lo mataran. Bueno, entonces vemos qué tan eficiente, ¿no? Fue la oración de la iglesia naciente para que el Señor pudiera librar a Pedro. Pedro obviamente tuvo que salir, ¿no? Muy bien. Vamos al Salmo responsorial, que en este caso es el Salmo 33, y cuyo responso es, el Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Bueno, muy probablemente Pedro sabía este salmo, ¿no? Por eso, inclusive aquí en una muy eh, directa referencia se refiere al ángel, ¿no? El ángel del Señor protege. Entonces, eh, es un salmo, ¿no? De liberación, realmente de alabanza, de oración y de acción de gracias, ¿no? Que Pedro estuvo eh, confiado, ¿no?
en que el Señor iba a hacer algo extraordinario para librarlo. Eso unido a las oraciones, ¿no?, de la iglesia. Bueno, vamos a la segunda lectura. La segunda lectura obviamente se va a referir a San Pablo, ¿no? Ya vimos que en la anterior, San Pedro, liberado de la cárcel de los de en Jerusalén, y en la segunda lectura vemos la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Timoteo era un eh, discípulo, ¿no?, a quien Pablo formó, ¿no?, y trajo a la fe. A ver, ¿qué nos dice San Pablo entonces, no, en su carta a Timoteo? Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Bueno, interesante que San Pablo, digamos, ya a portas de su martirio, ¿no? Por eso menciona la hora del sacrificio y el momento de mi partida. Está efectivamente despidiéndose, ¿no? Lo hace a toda la iglesia, pero a través de Timoteo. La metáfora del combate, ¿no? O sea, la vida es un combate. Aquí tenemos que aplicar lo que habíamos visto sobre la puerta estrecha y el camino angosto, ¿no? O sea, es una lucha. Esta vida es un combate y hay que luchar bien el combate, ¿no? Ya, esta es una metáfora traída de los deportes, ¿no? Inicialmente. Eh, bueno, y también de la guerra, ¿no?, donde se combate. Entonces, la lucha, el combate, y este sí es más traído del deporte. He corrido hasta la meta. O sea, correr la carrera, la metáfora de la vía, del trayecto, ¿no?, del recorrido, del de la carrera. El La meta es llegar, ¿no? Llegar. Y aquí está San Pablo diciéndolo. ¿Cómo? Perseverando, ¿no? Llegando a la meta. He perseverado en la fe, que es más en la confianza, ¿no? Es tener la confianza en Cristo, en todo su evangelio, en todo lo que enseñó, poniendo por obra todo lo que dijo, lo que enseñó, ¿no? Especialmente el mandamiento del amor. Hasta la última consecuencia, que sería el sacrificio, ¿no?, mm, personal, dar la vida, en ese caso en la iglesia naciente, ¿no?, por el evangelio. Ahora solo espero la corona merecida, el premio, ¿no? Premio por todo lo que Pablo hizo, todas las obras, toda eh, las iglesias, la predicación, los discípulos que formó, ¿no?, que trajo a la fe en Jesucristo. Entonces ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. O sea, Él no dice ya, ok, muere y ya, sino que posiblemente va a pasar a un estado, ¿no?, eh, intermedio de purificación. Pero en aquel día, dice, en aquel día, en el juicio final, donde se premiará, ¿no? Bueno, cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara
claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos, porque él fue enviado a la gentilidad, ¿no? A todos los que no eran judíos. Y lo hizo de forma eh, excelente, ¿no? Lacia eh, llegó a Atenas y llegará a Roma, ¿no? Y fui librado de las fauces del león, o sea, del maligno, del mal, con todos los peligros que tuvo que afrontar. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Esa es la meta, ¿no? La meta es llegar al reino celestial, al cielo, ¿no? Donde dice, eh, aquel día me premiará, que es estando con Dios, ¿no? Muy bien, entonces esta es la parte de San Pablo en esta solemnidad. Y vamos al Evangelio. Tenemos el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. También es bastante conocido, ¿no? Muy bien, ¿qué nos dice San Mateo? En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, en realidad podría ser una pregunta retórica, ¿no? Porque, bueno, él ya sabía lo que decía la gente, ¿no? Pero les pregunta a los discípulos quienes eh, sabían también, ¿no? Eh, que la gente decía quién era Jesús. Pero lo interesante es que había gente que también decía que era el Mesías, ¿no? Entonces veremos en la respuesta que dicen. Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Pero ellos no le dicen, otros también dicen que eres el Mesías, ¿no? No lo dicen. ¿Por qué? Porque literariamente también, ¿no? Va a recaer en la segunda pregunta. ¿Sí? Les pregunta a ellos sobre qué dice la gente, pero ahora les pregunta directamente a ellos, ¿no? Les preguntó luego, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y aquí responde Pedro, ¿no? De parte de todo el grupo de apóstoles. Él les pregunta a todos, ¿no? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Por qué respondería Pedro? Pedro era la voz, digamos, cantante del grupo, ¿no? O sea, si Jesucristo preguntó al grupo y y respondió Pedro, es porque Pedro era más que como cualquiera de los apóstoles, ¿no? Era el primero, el jefe. Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Con esto le está diciendo dos cosas, ¿no? Completo. Tú eres el Mesías, cosa que no pasó en la primera respuesta de los apóstoles. ¿Sí? Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. O sea, además del Mesías, de ser el Mesías, le está diciendo, tú eres Dios, o le está declarando eh, en algún grado la divinidad, ¿no? de Jesucristo, o Hijo del Dios viviente, también, ¿no? En otras versiones, el Hijo del Dios viviente. Ahora, esto no lo dijo, como veremos a continuación, porque Pedro era inteligente, ¿no? No. ¿Por qué lo dijo? Jesús nos responde esta pregunta. Jesús le dijo entonces,
Dichoso tú, Simón, o bienaventurado también, ¿no? Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero ya sabemos que Pedro lo dijo por revelación del mismo Dios. Por eso lo dijo completo y lo dijo bien, ¿no? Dichoso tú, Simón, hijo de Juan. Ese era el nombre real, ¿no? Simón, hijo de Juan, Bar Jona, ¿no? Hijo de Juan. O sea, es como decir el apellido, ¿no? Simón, hijo de Juan. O sea, el papá se llamaba Juan, o Jonás, ¿no? También puede ser en otras versiones el nombre Jona o Jonás, ¿no? Pueden ser eh, el mismo, lo mismo, ¿no? Bueno, ahora es interesante lo que sigue, porque ahí veremos un paralelismo extraordinario, ¿no? Este pasaje es importante, ¿no? Es uno de los pilares de quién es Pedro, ¿no? Y quién quiso el mismo Dios que fuera Pedro, su función, ¿no? Su liderazgo en la iglesia naciente. Entonces Jesús le dijo, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino el Padre, mi Padre que está en los cielos, ¿no? O sea, esto es obra de Dios para Pedro, que lo dijo, lo declaró, ¿no? Entonces recuerden lo que dijo Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Ahora lo va a hacer Jesucristo, ¿no? Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, como revelación de Dios mismo, ¿no? En Pedro. Pero acá Dios mismo le va a decir, le va a hacer la declaración muy significativa, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El nombre Pedro no existía, ¿no? En griego como nombre. Entonces, aquí ya viene el nombre con el cual, eh, de una manera, bautiza a Simón, hijo de Jonás o hijo de Juan. Su nombre Simón le cambia a Pedro, pero Pedro en realidad es Petra en griego, ¿no? Y obviamente que Jesucristo debió haberlo dicho en arameo, y en arameo es kepa, la roca. O sea, Petra en griego, como se tradujo, es roca en realidad, ¿no? En arameo, que es lo que pudo haber dicho Jesucristo en su lengua nativa, que era el arameo, es kepa, kepa. Entonces, esta es una innovación, este nombre, ¿no? Es como si le dijera, y yo te digo a ti que tú eres la roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese sería, digamos, transliterado, ¿no? Eh, los términos que pudo haber dicho, ¿no? En arameo, lo más probable, ¿no? Como este evangelio eh, se piensa que fue escrito en arameo, luego se tradujo, ¿no? No existe la versión en arameo, se tradujo al griego, y en el griego aquí es Petra, ¿no? Tú eres Petra y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Entonces, de alguna manera podríamos pensar que a- a-
A Simón, hijo de Juan, lo conocían como la piedra, ¿no? Como en el español. Y el término real sería la roca, ¿sí? La roca. Tú eres la roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta sería la declaración más cercana a la realidad, ¿no? Y sigue la declaración. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, sobre la iglesia, ¿no? Los poderes del infierno no prevalecerán, no vencerán, no la vencerán, quiere decir. Esta es una garantía, ¿no? Del mismo Dios que hace a Pedro como la roca sobre la cual edificará su iglesia, ¿no? Su de él, de Cristo. Por eso dice mi iglesia. Y los poderes del infierno no la vencerán. Yo te daré las llaves del cielo, perdón, yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Mm? Por eso vemos en la iconografía a Pedro con unas llaves, ¿no? Inclusive el escudo del Vaticano tiene como símbolo unas llaves. Entonces, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Imagínense, ¿no? La autoridad, el poder que delega el mismo Dios a Pedro, ¿no? Eso Pedro tiene que ser especial, tiene que ser el jefe de los apóstoles, porque es sobre Pedro, ¿no? Sobre la roca que Cristo construirá su iglesia, y ésta no será vencida por el mal. Y todo lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. A Pedro le da esta autoridad, ¿no? Que es el poder de gobernar y de decidir y de determinar, ¿no? Lo que es y lo que no es. El poder de perdonar también, ¿no? Sobre todo de perdonar, porque aquí podríamos decir el de perdonar y el de condenar, pero efectivamente es más el de perdonar y perdonar pecados, ¿no? Eso es algo que a veces todo está claro, pero no se lo da solamente a Pedro, ¿no? Sí, es a la iglesia, o sea, en función de la iglesia, no para Pedro solo, ¿no? Como tal, sino porque él será el jefe de la iglesia, ¿no? Y de allí todos los sucesores de Pedro tendrán esta misma autoridad delegada por Dios. No se va a acabar con Pedro, ¿no? Seguirá y se mantendrá la garantía, ¿sí? De que el infierno no prevalecerá, no vencerá a la iglesia, no la va a vencer. De eso estamos seguros, ¿no? 2000 años de la iglesia con tantos problemas, persecuciones, eh, escándalos, ¿no? Y ahí está la iglesia. Imperios completos, ¿no? Los babilonios, los asirios, los medos, los griegos, los romanos. No han durado 300, que más tal vez 400 años. La iglesia de Dios, la iglesia católica, lleva 2000 años y seguirá, ¿no? Porque está la promesa de que los poderes del infierno no la van a vencer, porque está protegida, ¿no? Por el mismo Dios. Es su iglesia. Y nosotros somos parte de esa iglesia. Somos miembros de su cuerpo místico, el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia.
¿no? Ese cuerpo místico del cual él es la cabeza. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.